Las jerarquías angélicas de la luz. En la tradición cristiana y otras corrientes místicas, las jerarquías angélicas de luz son consideradas como los más altos rangos de los seres espirituales que sirven a Dios y a la humanidad. Cada jerarquía refleja un aspecto diferente de la voluntad divina, y tiene un papel específico en el mantenimiento del orden cósmico. Las jerarquías tradicionales, como las describe Dionisio el Areopagita, incluyen serafines, los ángeles más cercanos a Dios, que arden con amor divino y pureza. Querubines, guardianes del conocimiento y de la sabiduría divina. Trones, símbolos de la justicia divina, que estabilizan el orden en el mundo. Los opuestos a ángeles y arcángeles, en las tradiciones esotéricas y religiosas, son a menudo representados por entidades que simbolizan la polaridad negativa o la sombra, en contraposición a la luz y la pureza de los seres angélicos. Estos opuestos, que pueden ser considerados como ángeles caídos o entidades demoníacas, encarnan la parte oscura de la dualidad cósmica y espiritual. No son necesariamente malvados en sentido absoluto, pero representan las fuerzas del caos, el desorden o la rebelión que completan el ciclo de la creación y el libre albedrío, demonios o espíritus oscuros. Los ángeles, en su función de mensajeros y servidores de la voluntad divina, tienen sus opuestos en las entidades llamadas demonios o espíritus oscuros, que actúan en oposición a los propósitos divinos. Sin embargo, la relación entre estos opuestos no es siempre la de bien contra mal de manera neta, sino más bien la representación de fuerzas complementarias que confluyen en el equilibrio universal. Ángeles de luz. Entidades que promueven el amor, la paz y la conexión con lo divino. Espíritus oscuros representan desafíos y tentaciones, fuerzas que ponen a prueba a los seres humanos en su crecimiento espiritual y moral. A veces pueden ser vistos como guías involuntarios, haciendo que las almas comprendan la importancia de la elección y la redención. Opuestos a los arcángeles, príncipes de las tinieblas o archidones. Los arcángeles, que ocupan una posición elevada en la jerarquía angélica, y a menudo son vistos como defensores de la humanidad, tienen sus correspondientes en las entidades conocidas como arcedemonios o príncipes de las tinieblas, que dirigen las fuerzas oscuras. En muchas tradiciones, estos seres son considerados ángeles caídos o criaturas que han elegido alejarse de la luz divina. Estos son algunos ejemplos de esta dualidad. Arcángel Miguel, guerrero de la luz y protector de la humanidad. Su opuesto Lucifer, portador de luz convertido en príncipe de las tinieblas. Jesús, Hijo de Dios, el Salvador de nuestra humanidad, representa la luz, el amor, la vida. Su contraparte es exactamente aquel que trabaja con los principios opuestos al amor, y a la unidad, la otra cara de la luz o el anticristo. Vamos a entrar en la jerarquía específica. Primera jerarquía de la luz. Serafines, ángeles que representan el amor puro y la luz divina, rodean el trono de Dios y lo alaban sin cesar. Querubines, ángeles del conocimiento y de la sabiduría, guardianes del saber divino y de la verdad. Tronos, ángeles que simbolizan la justicia y la autoridad divina, sirviendo como portadores del trono de Dios. Segunda jerarquía. Dominación, ángeles que gobiernan a las otras huestes angélicas y mantienen el orden divino. Virtud, ángeles que se ocupan de la protección de la humanidad y de la ejecución de los milagros. Poder, ángeles que luchan contra las fuerzas del mal y protegen la creación. Tercera jerarquía. Principados, ángeles que guían a las naciones y pueblos, ejerciendo influencia sobre ellos. Arcángeles, ángeles de alto rango que llevan mensajes importantes de Dios. Ejemplos conocidos incluyen a Miguel y Gabriel. Ángeles, los ángeles más cercanos a los seres humanos, a menudo considerados nuestros protectores personales. Los maestros ascendidos son figuras espirituales que, según diferentes tradiciones esotéricas y espirituales, han alcanzado un alto nivel de evolución e iluminación. Se cree que han completado su ciclo de encarnaciones terrenales, y ahora están operando en una dimensión superior para guiar y asistir a la humanidad en su camino de crecimiento espiritual. Características de los maestros ascendidos. En la evolución espiritual han superado los desafíos de la vida material, y han adquirido una profunda comprensión de las leyes universales. Guía y enseñanza. Se consideran guías espirituales que ofrecen enseñanzas y sabiduría a aquellos que buscan la verdad. Los maestros ascendidos son vistos a menudo como seres altruistas que trabajan por el bien de la humanidad,
ayudando a las personas a despertar su conciencia. Algunos maestros ascendidos conocidos. San Germán, asociado a la transformación y renovación, se representa a menudo con el color púrpura. Kutumi representa la sabiduría y la iluminación, y está asociado con la enseñanza. Lady Nada, considerada como un símbolo del amor divino y de la compasión. Maitreya, a menudo visto como el Cristo cósmico, representa la unidad y la hermandad entre los seres humanos. Los maestros ascendidos son los creadores de la llama trina, de la que se dice que fue el punto de partida para generar vida en la materia. Elohim en hebreo significa Dios o divinidad, creador o creadores. Los Elohim son una figura importante en la tradición bíblica y las creencias religiosas, especialmente en el judaísmo y el cristianismo. El término Elohim es una palabra hebrea que significa Dios o divinidad, y se usa con frecuencia en la Biblia para referirse a Dios, particularmente en el contexto de la creación. Características de los Elohim. Pluralidad. Aunque el término es gramaticalmente plural, a menudo se usa con un verbo singular cuando se refiere al único Dios de Israel. Esto ha llevado a varias interpretaciones teológicas sobre la naturaleza de Dios. En la creación, los Elohim son descritos como los creadores del universo. En el libro de Génesis, la narración de la creación comienza con: en el principio Dios, Elohim, creó los cielos y la tierra. En algunas tradiciones, los Elohim también pueden ser considerados como una clase de seres celestiales o deidades menores que sirven bajo la autoridad de Dios. En las tradiciones esotéricas, el término Elohim se usa a veces para referirse a entidades espirituales elevadas o grupos de seres angelicales que ayudan en la evolución espiritual de la humanidad. En el contexto religioso judío, los Elohim representan al único Dios, el creador del universo. En el cristianismo, también aquí, el término se utiliza para referirse a Dios, pero también puede ser interpretado en relación con la Trinidad. En síntesis, los Elohim son una figura compleja que representa tanto la idea de un Dios único y supremo como la de una pluralidad divina en algunas interpretaciones. Su comprensión varía considerablemente entre las diferentes tradiciones religiosas y filosóficas. Para entender que la dualidad existe también en las divinidades, entonces encontraremos di y pro vida y di y no vida. En una realidad dual donde existe el amor y la luz, coexisten obviamente el anti-amor y la anti-luz. Como se dijo antes, existe una jerarquía de la luz, pero también su contraparte. La contraparte de la luz son entidades como los arcontes y los demonios, son fuerzas oscuras que actúan en oposición al crecimiento espiritual y a la evolución del alma. Aquí hay una visión general de algunas de estas figuras. 1. Arconti. Los arcontes son a menudo descritos como seres o entidades que ejercen control y dominio sobre las almas humanas. En la tradición gnóstica, se les considera guardianes del mundo material, creados por un dios inferior, el demiurgo, para mantener a las almas atrapadas en la materia y la ignorancia. Los arcontes pueden manipular la realidad a través de engaños e ilusiones, obstaculizando el camino hacia el conocimiento y la iluminación. 2. Demonios. Los demonios son comúnmente vistos como espíritus malignos o fuerzas oscuras que tratan de corromper, tentar o destruir a los seres humanos. Pueden manifestarse de varias maneras, afectando los pensamientos y las emociones de la gente, llevándolos a comportamientos destructivos o estados de ánimo negativos. En muchas tradiciones religiosas, los demonios están asociados con pecados específicos y tentaciones. 3. Entidades negativas. Además de los arcontes y los demonios, existen otras entidades negativas que pueden afectar a los seres humanos. Estas pueden incluir espíritus inquietos, energías tóxicas o fuerzas que se alimentan del miedo y el sufrimiento. A menudo se cree que estas entidades están tratando de mantener a las personas en un estado de separación de la luz. 4. Fuerzas de opresión. Las fuerzas de opresión pueden manifestarse a través de sistemas sociales, políticos o culturales que promueven la injusticia y la división. Estas fuerzas pueden ser consideradas una forma colectiva de no luz, ayudando a mantener a la humanidad en un estado de conflicto y sufrimiento. 5. Ilusiones materialistas. La contraparte de la luz también se manifiesta a través de las ilusiones relacionadas con el materialismo, el egoísmo y la separación. Estas ilusiones distorsionan la percepción de la realidad,
y impiden que las personas se reconecten con su verdadera esencia divina. 6. Manipulación de la energía. Existen prácticas ocultas o rituales para invocar a estas fuerzas oscuras con el fin de obtener poder o control sobre los demás. Tales prácticas pueden intensificar la influencia de la no luz en el mundo. La presencia de estas entidades oscuras sirve como un desafío en el camino espiritual del individuo. Reconocer la existencia de los arcontes, demonios y otras fuerzas negativas es fundamental para desarrollar conciencia y discernimiento. Esto permite a los individuos elegir activamente el camino hacia la luz, el amor y la unidad con la fuente divina, superando las influencias de la no luz en sus vidas. Si consideramos que somos divinidades o creadores, aunque no comprendamos aún nuestro poder intrínseco que tenemos como seres individuales, pero sobre todo como colectivos, entonces cuando un cierto número de individuos, o espíritus o almas se unen en una forma de pensamiento, aquí generamos las famosas egregore. Un egregore es una forma de pensamiento colectivo que surge cuando un grupo de individuos comparte ideas, emociones u objetivos comunes. Esta entidad puede influir en los miembros del grupo, actuando como un campo de energía que amplifica sus intenciones. Los egregores se forman a través de la concentración de energía mental y emocional. Cuando un número suficiente de personas se unen para perseguir un objetivo común, sus energías se combinan para crear una especie de cuerpo energético que puede tener efectos tangibles en la realidad. Hay dos tipos de egregore. Egregore positive. Estos pueden ser creados por grupos que trabajan para el bien común, como comunidades espirituales, movimientos sociales y organizaciones benéficas. Estos individuos pueden promover la cooperación, el amor y el crecimiento personal. Negatividad. Por el contrario, algunas negatividad pueden surgir de pensamientos y emociones negativas, como miedo, odio o conflicto. Estas entidades pueden perpetuar ciclos de negatividad y sufrimiento entre los miembros del grupo. Las egregoras pueden ejercer una influencia significativa sobre los miembros del grupo, dirigiendo sus acciones y decisiones de maneras que reflejan la energía colectiva de la egregora. Esto puede llevar a un comportamiento sincronizado o a una mayor cohesión dentro del grupo. Muchas organizaciones religiosas, políticas o culturales han creado poderosos egregores. Por ejemplo, los movimientos políticos o religiosos pueden generar egregores que afectan a las masas y moldean eventos históricos. Es posible trabajar conscientemente con las egregoras para canalizar su energía de una manera positiva. Esto requiere atención a las intenciones del grupo, y la calidad de los pensamientos y emociones compartidos. La meditación, el ritual y otras prácticas espirituales pueden ayudar a fortalecer o purificar a una egregora. Comprender su funcionamiento puede ayudar a las personas a ser más conscientes de las energías que les rodean, y a elegir activamente qué formas pensamiento alimentar en sus vidas e interacciones sociales. Así que amigos, aquí está la importancia de pensar siempre positivo, en coherencia con nuestras acciones y palabras. Con amor. Amorella. Silvia Sorrentino.